En la cena de aniversario de mis padres, mi hermano levantó su copa. Anunció que el fondo fiduciario de su hija de 13 años sería redirigido temporalmente para pagar el colegio privado de su hijastra y para mantener a flote su restaurante. Cuando Sofía dijo, «Mamá dejó ese dinero para mí», mi madre le dijo que no fuera egoísta. Mi padre la llamó desagradecida. Y mi prometido me deslizó el formulario de autorización sobre la mesa, como si mi firma ya fuera suya. En mi primera vida, lo firmé. Esta vez me quedé con el bolígrafo. No. La sala quedó en silencio. Daniel me miró fijamente. Marcos incluso se rió. ¿Qué quieres decir con no? Saqué mi teléfono y fotografié cada página del documento, antes de que nadie pudiera quitármelo. Luego, apagué la transferencia mensual automática, la que había estado enviando a mi hermano durante casi 4 años. Solo después de eso miré a Sofía. Estaba sentada en el extremo de la mesa, en una silla. Nadie se había molestado en colocarla bien bajo la lámpara de araña. Su plato estaba casi intacto. Tenía los hombros rígidos. Se veía exactamente como en mi recuerdo. 13 años, delgada, esforzándose mucho por no llorar, delante de gente que más tarde diría que siempre había sido fría. «Coge tu abrigo», le dije. Mi madre se levantó tan rápido que su servilleta cayó al suelo. «Elena García, no te atrevas a montar una escena». Miré a las personas, a las que había pasado una vida entera protegiendo. Luego me quité el anillo de compromiso y lo guardé en mi bolso. Creo que la escena empezó antes de que yo llegara. Hay momentos que tu cuerpo recuerda antes de que tu mente se dé cuenta. El olor a pollo asado. El cuenco de cristal que mi madre solo usaba en aniversarios. El pulgar de mi padre frotando el tallo de su copa de vino cuando estaba irritado. La mano de Marcos apoyada en el respaldo de mi silla, como si fuera dueño de la silla y de la mujer sentada en ella. Y Sofía, 13 años, viva, la miré fijamente hasta que la habitación pareció inclinarse. En mi primera vida, no había entendido lo importante que fue esa cena. Me pareció una discusión familiar más. Una crisis más que Daniel necesitaba que yo ayudara a resolver. Una ocasión más en la que todos me decían que yo era la razonable. Lo que en realidad significaba que se esperaba que yo cediera primero. 8 años después, entendería que ese papel sobre la mesa había sido el primer paso legal para despojar a Sofía de casi todo lo que su madre le había dejado. 12 años después, vería a Sofía Benítez tocar la campana de apertura de una de las principales bolsas de valores. Mientras las cámaras gritaban su nombre, 15 años después, estaría sentada sola en mi coche, fuera de un hospital, y me daría cuenta de que cada persona por la que me había sacrificado se había vuelto muy hábil para sobrevivir sin sacrificar nada por mí. Entonces, un camión se saltó un semáforo en rojo. Eso fue lo último que recordé. Hasta que la cena de aniversario de mi madre empezó de nuevo. Elena. La voz de Daniel me trajo de vuelta. Se inclinaba hacia mí, sonriendo de esa manera paciente. Como la gente sonríe a los niños que tardan demasiado en entender algo simple. No has firmado. Lo sé. Empujó los papeles más cerca sobre la mesa. Vanessa suspiró delicadamente. Ya te lo hemos explicado. Sí, lo habían hecho. Lucía había sido aceptada en el Colegio San Patricio, un costoso colegio privado con un fuerte programa de acceso a la universidad. El restaurante de Daniel también había incumplido sus previsiones durante 3 trimestres consecutivos. Necesitaba dinero. El fondo de Sofía tenía dinero. Por lo tanto, en la mente de Daniel no había un problema real, solo papeleo. Rebeca, la primera esposa de Daniel, había muerto de cáncer de ovarios cuando Sofía tenía 9 años. Rebeca había sido una persona prudente, más prudente de lo que el resto de nosotros merecíamos. Le había dejado a Sofía el pago de un seguro de vida, una modesta cuenta de inversión y un fondo educativo financiado en parte con dinero que heredó de sus propios padres.
El fondo no era enorme. No era dinero de multimillonarios. Era suficiente para ser importante. Suficiente para la universidad. Suficiente para un primer piso. Suficiente para que Sofía comenzara su vida adulta sin rogar la familia García permiso para respirar. Rebeca también me había nombrado protectora del fideicomiso. En ese momento, pensé que era algo ceremonial. En mi primera vida, Daniel me dijo lo mismo. No, estás regalando su dinero, Elena. Estás aprobando un préstamo familiar, temporal. Mi madre asintió. Exacto. Mi padre añadió, Daniel nunca le quitaría nada a su propia hija. Los dedos de Sofía se apretaron alrededor de su tenedor. Yo lo vi. Nadie más lo hizo. O quizás se habían entrenado para no hacerlo. ¿Cuánto? Pregunté. Daniel frunció el ceño. ¿Qué? ¿Cuánto dinero intentas coger? La expresión de Vanessa cambió. Pedir prestado. ¿Cuánto intentáis pedir prestado? Daniel se reclinó. 180,000. Sofía inspiró bruscamente. Marcos me apretó el hombro. Miré su mano. En mi primera vida, ese gesto me había calmado. Ahora recordaba él. Correo que encontré 6 meses antes de morir. Cuando Elena firme, por fin, podremos moverlo de la casa del lago. Daniel había respondido con un emoji de pulgar hacia arriba. En ese momento, yo ya había perdido la propiedad. Ya había perdido el compromiso. Ya había perdido la idea de que la lealtad era algo que mi familia devolvía. Le quité la mano de Marcos de mi hombro. Él parpadeó. Elena, cogíla. Autorización. No para firmarla, sino para leerla. El lenguaje estaba adornado, con vocabulario financiero. Pero el efecto era simple. El fideicomiso emitiría un préstamo a una sociedad limitada controlada por Daniel. El préstamo estaría garantizado por activos familiares anticipados. Una frase tan vaga que podría haber dicho, confía en nosotros. ¿Qué garantía hay? Pregunté. El rostro de Daniel se tensó. No lo hemos concretado. Entonces, no hay ninguna. Somos familia. Eso no es una garantía. Mi padre suspiró. Oh, por el amor de Dios. Mi madre parecía avergonzada. Esa siempre había sido su arma más fuerte. No la ira, la vergüenza. El mensaje silencioso de que yo nos estaba haciendo quedar mal. Elena, tu hermano está intentando mantener su negocio a flote. Y Lucía trabajó muy duro para entrar en San Patricio, dijo Vanessa. Lucía estaba sentada junto a su madre. Tenía 14 años, rubia, guapa y aburrida. En mi primera vida, la había odiado al final. Esta vez la miré con más atención. También era una niña a la que se le enseñaba que los recursos de otros eran la prueba de su propio valor. Eso no hacía aceptable lo que haría más tarde. Pero sí me decía dónde empezaba, la verdadera podredumbre. Sofía habló. Mamá dijo que ese dinero era para la universidad. Los labios de mi madre se afinaron. Sofía, los adultos están hablando. Sofía bajó la mirada. Algo frío se movió dentro de mí. En mi primera vida, yo había dicho casi lo mismo. Deja que nosotros nos encarguemos. No, entiendes lo complicado que es el dinero. Tu padre nunca te haría daño. Me había convertido en un adulto más. Diciéndole a una niña que no creyera lo que estaba pasando justo delante de ella. No otra vez. No, dije. Daniel me miró fijamente. Marcos se rió. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir, no voy a firmar esto. Vanessa parpadeó 2 veces. Mi padre dejó su copa. No, seas ridícula. Saqué mi teléfono. La mano de Daniel se movió. ¿Qué estás haciendo? Guardando una copia. Fotografié la primera página, luego la segunda. Para la tercera, Daniel se levantó. Guarda el teléfono. No, Elena. Su voz se agudizó. Continué. La última página contenía mi nombre bajo, una línea de firma en blanco, y debajo, una nota que hacía referencia a una autorización digital previa. Me detuve. ¿Qué autorización previa?
Daniel desvió la mirada. Un pequeño gesto, pero lo vi. También Marcos. Eso me interesó más. No lo sé, dijo Daniel. Tú preparaste el formulario. Mi contable lo preparó. ¿Qué autorización previa? Elena, deja de interrogarme. Fotografié esa página 2 veces. Mi madre se levantó. Basta, es nuestro aniversario. Entonces quizás Daniel no debería haber traído documentos pidiéndome que transfiera la herencia de una niña durante el postre. Las mejillas de Vanessa se sonrojaron. Nadie le está robando a Sofía. Miré, Sofía, ¿quieres que se transfiera este dinero? Todos los adultos en la mesa reaccionaron como si hubiera bofeteado a alguien. Mi padre dijo mi nombre. Mi madre dijo que los niños no tomaban decisiones financieras. Daniel dijo que Sofía era menor de edad. Vanessa dijo que la estaba confundiendo. Marcos me dijo, en voz baja, no hagas esto. Sofía me miró. Parecía desconfiada. ¿Por qué no iba a estarlo en su experiencia? Los adultos solo le preguntaban qué quería cuando planeaban, explicarle por qué no podía tenerlo. No, dijo ella, una sílaba apenas audible. Asentí, de acuerdo. La silla de Daniel raspó hasta el suelo. Vale, se acabó por esta noche. Abrí mi aplicación del banco. Ahí estaba, una transferencia recurrente. 2.000 euros el primero de cada mes. Durante 4 años. La descripción todavía decía ayuda temporal. No había nada de temporal en ello. La cancelé. Marcos se acercó más. ¿Qué estás haciendo ahora? Deteniendo otro error. El teléfono de Daniel vibró casi al instante. Lo miró. Su expresión cambió. Cancelaste la transferencia. Sí. ¿Te has vuelto loca? No era preocupación ni confusión. Era un sentimiento de propiedad. No puedes simplemente retirar el apoyo sin avisar. Es mi dinero. Sabes que las nóminas están justas. Entonces recorta gastos. Vanessa me miró, fijamente. Ese dinero cubre la compra. Se suponía que cubriría 6 semanas de nóminas de emergencia en 2022. Mi padre se frotó la frente. Elena, te estás comportando como una extraña. Casi sonreí. Así es exactamente como los sistemas familiares describen los límites, como una traición. Cogí mi abrigo. Vamos, Sofía. Daniel se interpuso entre nosotras y la puerta. No va a ninguna parte. Lo miré. Pues pregúntale a ella. Se giró. Sofía, sube a tu habitación. Ella se quedó helada. Daniel, dije, no lo hagas. Es mi hija. Lo sé. Entonces mantente al margen. Recordé a Sofía a los 27 años. De pie, frente a los periodistas después de negarse a reunirse con él la había llamado cruel. Había dicho que merecía una conversación porque era su padre. Ella había respondido, ser mi padre fue algo que usaste como autoridad cuando era niña y como acceso cuando me volví valiosa. El clip se había vuelto viral. Mi familia la había llamado desalmada. Yo había sido la única que sabía de dónde había aprendido esa frase. No, dijo Sofía. Todos se giraron. Se levantó lentamente. Quiero ir con la tía Elena. El rostro de Daniel se oscureció. Vanessa soltó una risa humillada. Esto es increíble. Solo por esta noche, dije. Eso era una mentira. Aún no sabía por cuánto tiempo. Pero sabía que no iba a dejar a Sofía en esa casa, hasta que entendiera los documentos. Mi madre me agarró del brazo en el pasillo. Piensa muy bien lo que estás haciendo. Lo estoy haciendo. Estás arruinando la vida de tu hermano por un dinero que, en última instancia, pertenece a su hija. Exacto. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Pertenece a su hija. Hija. Su agarre se aflojó. Marcos nos siguió hasta el camino de entrada. Elena. Abrí mi coche. Sofía se subió al asiento del copiloto sin que se lo dijeran. Marcos se acercó a mi lado. Podemos hablar. Estamos hablando. En privado. Miré a través del parabrisas. Sofía fingía estudiar algo en su teléfono. No,
La mandíbula de Marcus si tensó. Estás humillando a todo el mundo. Interesante. No haciendo daño, humillando. ¿Qué hice exactamente? Contradecir a tu hermano delante de su familia. Mi familia también. Cancelaste un dinero del que depende. Mi dinero. Metiste a Sofía en una disputa de adultos. Ella ya estaba en ella. Era su fideicomiso. Él bajó la voz. Siempre haces esto. Casi me reí. Esa frase había existido en nuestra relación durante años. Siempre haces esto. Piensas demasiado. Te pones sentimental. Haces las cosas más difíciles de lo que son. Asumes demasiado. Te preocupas. Demasiado. Las acusaciones contradictorias eran útiles cuando el objetivo no era la coherencia. El objetivo era la sumisión. ¿Siempre hago qué? Te obsesionas con la justicia. Lo miré fijamente. Eso es un problema en una familia. A veces. Ahí estaba. La filosofía de toda mi primera vida. La justicia era opcional. Si la familia quería algo, miré el anillo en mi mano. Marco se dio cuenta. No lo hagas. Me lo quité. Su rostro se quedó vacío. ¿Qué estás haciendo? Pensando. Con el anillo. Ayuda. Elena. Lo guardé en mi bolso. No en su mano. Todavía no. No estaba tomando una decisión dramática en un camino de entrada, mientras la adrenalina inundaba mi cuerpo. Eso era otra cosa que había aprendido. Demasiado tarde. Los límites no. Necesitaban teatro. Necesitaban seguimiento. Te llamaré mañana. Él me miró fijamente. Más te vale. Subí al coche. En el camino a casa, Sofía no habló durante 12 minutos. Lo supe porque miré el reloj del salpicadero. Luego dijo, «Vas a hacer que vuelva». No era una pregunta. Mantuve los ojos en la carretera. No sé cuál será el acuerdo legal, así que sí, dijo ella. No lo sé. Los adultos dicen eso cuando quieren decir que sí. Tragué saliva. Entonces seré más específica. Se giró ligeramente. Te quedas conmigo esta noche. Mañana voy a llamar a la abogada que llevó el testamento de tu madre. Voy a averiguar exactamente qué intentó hacerme firmar tu padre. No firmaré nada que mueva tu dinero a menos que yo lo entienda. Y tú lo entiendas. Ella miró por la ventana. Se va a enfadar. Lo sé. La abuela, también. Lo sé. El tío Marcos. Casi la corregí. Luego me di cuenta de que se refería a Marcos. Todavía no están casados, añadió. No. ¿Está enfadado? Probablemente. Se quedó en silencio. Luego, muy suavemente. Todo el mundo se enfada cuando dices que no. Mis manos se apretaron en el volante. Sí. Entonces, ¿por qué la gente dice que puedes? No tenía una respuesta. Que no sonara como un adulto tratando de ser profundo. Así que le di la verdad. Porque a veces la gente te enseña que tienes una opción, pero te castiga por usarla. Me miró de nuevo. Eso es una estupidez. Lo es. Mi apartamento tenía 2 dormitorios. Técnicamente, la segunda habitación era mitad oficina, mitad trastero. Encendí la luz. Una cinta de correr plegada estaba apoyada contra una pared. Muestras de tela llenaban 3 estanterías. Una pila de sobres de invitaciones de boda sin abrir estaba sobre el escritorio. Sofía se quedó en la puerta. Puedes usar esta habitación. Miró a su alrededor. Por esta noche. Por el tiempo que la necesites. Se quedó mirando la puerta. ¿Tienes cerrojo? La pregunta me golpeó. Más fuerte que cualquier cosa que hubiera pasado en la cena. Sí, le enseñé. Lo probó 2 veces. Clic, abierto. Clic, abierto. Lucía coge mi portátil, dijo. No me moví. ¿Qué? Dice que papá dijo que se supone que debemos compartir. ¿Lo hacéis? No. De acuerdo. Vanessa dice que las puertas no deberían cerrarse con llave en las familias. Me senté en el borde del escritorio. ¿Quieres cerrar esta? Sofía asintió. Entonces ciérrala. Me miró.
como si le hubiera dado un pasaporte. Más tarde, después de ducharse, le di una de mis viejas camisetas de la universidad para dormir. Pedí una pizza. Comió 3 porciones a medianoche. Oí un ligero tecleo desde la segunda habitación. Llamé a la puerta. Adelante. Estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, con un viejo portátil. La carcasa estaba agrietada. Una bisagra había sido reparada con cinta aislante negra. ¿En qué trabajas? Minimizó la pantalla al instante. En nada. Casi le dije, no tienes que ocultarme cosas. En lugar de eso, dije, de acuerdo. La confianza no era algo que pudiera exigir solo porque yo había cambiado. Ella decidiría cuándo me la había ganado. A las 12:41 de la madrugada, busqué en mis correos antiguos. Testamento Rebeca Herrero. Fideicomiso Sofía. Abogada, ahí. Laura Herrero. Asunto de hacía 4 años. Copias finales de ejecución. Fideicomiso Educativo. Benítez. Me quedé mirando el nombre. En mi primera vida, no la había llamado antes de firmar. Daniel me había dicho que no era necesario. Marcos había dicho que los abogados lo encarecían todo. Mi madre había dicho que meter a extraños en el dinero de la familia era de mal gusto. Esta vez escribí, Laura, soy Elena García. Fui nombrada en los documentos del testamento de Rebeca Benítez, en relación con el fideicomiso de Sofía Benítez. Mi hermano me presentó una autorización esta noche, buscando una transferencia de 180.000 euros del fideicomiso a una sociedad limitada que él controla. No firmé. El documento hace referencia a una autorización digital previa a mi nombre que no recuerdo haber ejecutado. ¿Podemos hablar lo antes posible? Adjunté las fotografías. Luego cambié la contraseña de mi correo electrónico. Luego la contraseña de mi banco. Luego la contraseña de mi cuenta de la hipoteca. Acababa de terminar cuando Marcos llamó. Lo dejé sonar. De nuevo. Lo dejé sonar. A la tercera llamada, contesté. ¿Qué? ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Sobre qué? ¿Te fuiste con Sofía? Sí. Daniel dice que la secuestraste. Vino a mi coche por su propio pie. Tiene 13 años y él es su padre. Puede llamar y pedirle que vuelva. Está tratando de calmar a Linda. Por supuesto. La angustia de mi madre estaba por encima de las finanzas de Sofía. Pues que la calme. Elena, esto es una locura. Sigues diciendo eso, porque lo es. Exhaló. Hablé con Daniel. El préstamo es legítimo. ¿Leíste los documentos? Una pausa. Ese no es el punto. ¿Lo hiciste? Sé lo que está intentando hacer. Esa no era una respuesta. Mi pulso se ralentizó. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo sabes lo que está intentando hacer? Porque me lo dijo. ¿Cuándo? Otra pausa. ¿Importa? Sí. La semana pasada. La habitación pareció volverse más nítida a mi alrededor. Lo sabías antes de la cena. Elena. Sabías que planeaba usar el fideicomiso de Sofía. Sabía que estaba explorando opciones. Y no me lo dijiste. No era mi lugar. Pero conseguir que firmara sí lo era. Se quedó en silencio. Oí tráfico a su lado. ¿Estás tergiversando esto? No. Por fin estoy escuchando. ¿Escuchando qué? Buenas noches, Marcos. Elena, no cuelgues. Colgué. A la 1:18 de la madrugada. Laura respondió. No por correo, por teléfono. Elena. Sí, soy Laura Herrero. Mi estómago se encogió. Gracias por llamar. Revisé las fotos. Su voz era cautelosa. No firmes nada más. No pensaba hacerlo. Bien. Me levanté. ¿Qué es la autorización digital previa? Aún no lo sé. ¿Puede Daniel mover el dinero sin mí? No legalmente. Bajo la estructura actual del fideicomiso. Bajo la estructura actual del fideicomiso. No me gustó esa frase. ¿Qué significa eso? Significa que Rebeca te dio un papel importante. No eres una testigo ceremonial. Eres la protectora del fideicomiso para ciertas distribuciones antes de que Sofía cumpla los 18. Cerré los ojos.
Daniel había mentido. O quizás simplemente me había contado la estación más conveniente para él. Laura continuó. El fiduciario no debería liberar un préstamo a un negocio de una parte relacionada, sin cumplir varios requisitos. Y tu consentimiento es uno de ellos. Así que necesita mi firma. Sí. ¿Qué pasa si me niego? Si no hay otra base legal para la distribución, el dinero se queda donde está. Simple. Tan simple. En mi primera vida, una firma le había costado años a Sofía. Me ardía la garganta. Laura. Sí. Si alguien presentó mi autorización sin que yo la firmara. Silencio. Entonces lo documentamos de inmediato. Miré hacia el segundo dormitorio. La puerta estaba cerrada, con llave. Por primera vez en años. Sofía dormía detrás de una puerta que nadie podía abrir sin su permiso. Documenta todo, dije. Laura hizo una pausa. Elena, necesito que entiendas algo. ¿Qué? El paquete preliminar que tu hermano presentó al fiduciario ya incluye un consentimiento digital, con tu nombre. La sangre se me heló. No lo firmé. Te creo. ¿Puedes enviármelo? Te enviaré una copia segura. Me senté. ¿Quién lo presentó? Estoy averiguándolo. El correo llegó 3 minutos después. Abrí el archivo adjunto. Mi nombre aparecía al final. Elena García. Autorización digital. Aceptada. La fecha era de 6 días antes. La hora era las 10:14 de la noche. Sabía exactamente dónde había estado. En el apartamento de Marcos. Finalizando los planos de las mesas de la boda. Usando su tableta. Una tableta sincronizada con mi correo. Miré la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. En mi primera vida, había creído que destruía a Sofía porque era débil. Ahora, por primera vez, me pregunté. ¿Cuánta de mi debilidad había sido cuidadosamente diseñada? ¿Y cuánta gente había estado esperando a que dejara de mirar? A la mañana siguiente, Sofía ya estaba despierta cuando entré en la cocina. Había encontrado cereales. Se los comía secos de una taza de café. ¿Hay leche? Le dije. Lo sé. Vale. Hice café. Me observaba desde la encimera. ¿Me llevas de vuelta hoy? No. Su cuchara se detuvo. Hablé con la abogada de tu madre. La expresión de Sofía desapareció. ¿La abogada de mamá? Sí. ¿Por qué? Porque el formulario de tu padre no era lo que él decía que era. Dejó la cuchara. ¿Va a ir a la cárcel? La pregunta fue tan inmediata que me di cuenta de que había estado pensando en las consecuencias toda la noche. No. Entonces, ¿qué pasa? Aún no lo sé. ¿Sigues diciendo eso? Lo sé. Me lanzó una mirada significativa. Casi sonreí. Esto es lo que sí sé. El dinero no se va a mover ahora mismo. Laura está contactando con el fiduciario. Y quiero entender tu situación de vida antes de hacer promesas. Sofía parecía desconfiada de nuevo. ¿Qué situación de vida? ¿En casa de tu padre? Está bien. Esa respuesta llegó demasiado rápido. ¿Qué significa? Bien. Se encogió de hombros. Tengo una habitación. Técnicamente, ¿qué significa eso? Lucía guarda ropa en ella. ¿Algo más? Usa el escritorio. ¿Por qué? Su habitación tiene mala conexión Wi-Fi. Esperé. Y a veces coge. Tu portátil. ¿Tu padre lo sabe? Todo el mundo lo sabe. Dejé mi taza. Sofía. Ella me miró. Necesito que entiendas algo. No pregunto porque quiero que digas algo dramático. Pregunto porque estoy tratando de saber qué es normal en esa casa. Su boca se torció. Ya lo sabes. Las palabras dolieron porque tenía razón. Yo había estado allí. Había visto la Navidad en que Lucía abrió 9 regalos y Sofía 3. El verano que Daniel le dijo a Sofía que no podía ir al campamento de robótica porque estaban recortando gastos. Luego pagó el intensivo de baile de Lucía. La vez que Vanessa bromeó diciendo que Sofía tenía la personalidad difícil de Rebeca. Yo me había reído débilmente. Me había dicho a mí misma que estaba manteniendo la paz.
¿Paz para quién? Vi. Más de lo que admití, dije. Ella bajó la mirada. Lo siento. Se quedó helada. Los adultos rara vez se disculpan con los niños en nuestra familia. No sin adjuntar una explicación. Lo siento, pero tienes que entender. Siento que te sientas así. Siento que las cosas se pusieran tensas. No añadí nada. Solo lo siento. Asintió una vez. Eso era todo lo que merecía. Mi teléfono sonó. Daniel, contesté, en alta voz. Principalmente porque no quería que Sofía imaginara lo que se estaba diciendo. ¿Dónde está? Buenos días a ti también, Elena. Está aquí. Tráela a casa. Miré a Sofía. Ella miraba fijamente su taza. ¿Quieres ir a casa ahora mismo? Daniel explotó. No la metas en medio de esto. Ya está en el medio. Estás poniendo a mi hija en mi contra. Hice una pregunta. Ella no decide. Sofía susurró. No, oía. Daniel respirar. ¿Oyes eso? Dije. Es una niña. Sí. Lo que significa que yo soy el padre. También. Sí. Así que tráela a casa. No hasta que hablemos de la autorización del fideicomiso. Silencio. ¿Qué pasa con ella? La que tiene mi nombre. Otro silencio. Ese duró más. Elena, no sé qué estás insinuando. No estoy insinuando nada. Firmaste un consentimiento preliminar hace meses. No. Debes haberlo olvidado. No. Vamos. No lo hice. Bajó la voz. Marcos dijo que aprobaste el concepto. Miré. La encimera. Sofía me estaba mirando ahora. Aprobé el concepto de que encontraríamos una solución familiar. Eso no es una firma. Estás convirtiendo esto en algo que no es. Entonces debería ser muy fácil de explicar. Colgó. Sofía se quedó mirando mi teléfono. Siempre hace eso. ¿Hace qué? Se va cuando la gente le hace la pregunta que no le gusta. A las 9, llamé a mi oficina y me tomé un día de asuntos propios. A las 10, pedí un escritorio adecuado para la segunda habitación. A las 10:15, pedí una caja de seguridad para los documentos de Sofía. A las 10:30, casi pido un portátil nuevo. Entonces me detuve. No quería convertir el cuidado en una compensación. Así que le pregunté, ¿necesitas un ordenador para el instituto? Miró el portátil con cinta adhesiva. Este funciona. ¿Seguro? Más o menos. ¿Uno nuevo ayudaría? Dudó. Sí. Entonces, compraremos uno. Entrecerró los ojos. ¿De mi fideicomiso? No. Entonces, ¿de dónde? ¿De mí? ¿Por qué? La pregunta dolió. Porque te quedas aquí y necesitas uno. Miró hacia otro lado. Puedo devolvértelo. No. Quiero decir, más adelante. Sofía. ¿Qué? No me debes nada por necesitar cosas. No respondió. Esa tarde, el instituto llamó, no porque Sofía estuviera ausente, sino por un problema de conducta relacionado con la tecnología de la semana anterior. Nos llevé en coche. El Instituto Cervantes era el tipo de centro público que le gustaban los boletines pulcros y frases como vía de innovación. El señor Alonso nos recibió en el aula de informática. Tenía unos 40 años, desaliñado, con gafas que se le resbalaban constantemente por la nariz. Miró primero a Sofía. ¿Has traído tu portátil? Ella asintió. Me miró a mí. Usted es su tía. El padre no está disponible, dijo Sofía. Ella se encarga de las cosas. No era técnicamente cierto todavía, pero no la corregí. El señor Alonso se sentó. Hubo un incidente relacionado con una vulnerabilidad de red en nuestro portal de estudiantes. Miré a Sofía. ¿Hackeaste el instituto? No. El señor Alonso se frotó la cara. Esa es la parte complicada. Sofía abrió su portátil. Un formulario de inicio de sesión estaba enviando tokens de autenticación en texto plano en una ruta de prueba interna. Parpadeé. El señor Alonso dijo, lo encontró por accidente. Sofía se encogió de hombros. Estaba mirando la consola desarrollador. ¿Por qué? Porque estaba ahí. El señor Alonso casi sonrió. Me lo comunicó a mí.
Entonces, ¿cuál es el problema de conducta? Suspiró. Otra estudiante. Accedió a sus notas. Lucía. Sofía se quedó quieta. Él pareció sorprendido. Lo sabe, lo supuse. Asintió. Lucía presentó un resumen de la vulnerabilidad a nuestra Feria Regional de Tecnología, como si fuera su propio descubrimiento. Me volví hacia Sofía. No me lo dijiste, no habría importado. Importa. Se encogió de hombros. Papá dijo que lo dejara pasar. Ahí estaba de nuevo. El señor Alonso se inclinó hacia adelante. Les pedí a ambas chicas sus archivos fuente. Lucía proporcionó capturas de pantalla. Sofía proporcionó el entorno de prueba real y los registros. Miró a Sofía. El instituto no ha tomado una decisión final. Pero creo que el trabajo es suyo. Creo. Sofía abrió su portátil. Sus dedos se movieron rápidamente. Aparecieron una serie de archivos. Luego, un repositorio. Fechas. Commits. Notas. La primera prueba fue el 4 de septiembre. Dijo. El borrador del informe es del 6 de septiembre. El señor Alonso recibió el correo el 7 de septiembre. El señor Alonso asintió. La presentación de Lucía en la feria fue el 22 de septiembre. Entendí lo suficiente. Entonces, ¿por qué el instituto no lo ha corregido? Su padre nos pidió que lo manejáramos en privado. Cerré los ojos. Por supuesto que lo había hecho. Dijo por qué. El señor Alonso dudó. Dijo que un conflicto familiar sería perjudicial para ambas chicas. Sofía soltó una pequeña risa amarga. El sonido se me quedó grabado todo el día. Cuando salimos del instituto, Daniel estaba esperando junto a mi coche. Vanessa estaba con él. Sofía se detuvo. Daniel señaló la puerta del copiloto. Sube. No, dije. Me ignoró. Sofía. Ella se puso detrás de mí. Vanessa se cruzó de brazos. Esto ha ido demasiado lejos. ¿Qué parte? Pregunté. ¿El fideicomiso? ¿O el proyecto escolar robado? Su rostro cambió. Daniel miró a Sofía. Se lo contaste. Me lo contó el señor Alonso. Se está solucionando. Dejando que Lucía se quede con el mérito. Vanessa dio un paso adelante. Son hermanas. No son coautoras. Lucía mejoró la presentación. Entonces que cree su propio proyecto y lo presente mejor. Daniel exhaló con fuerza. Elena, para. No, esa palabra se estaba volviendo más fácil. Su rostro enrojeció. No tienes derecho a decidir cómo educo a mis hijos. No, pero tengo derecho a decidir si ayudo a encubrirlo. Vanessa miró a Sofía. ¿Ves lo que estás causando? Me interpuse entre ellas. No, Vanessa parpadeó. ¿Perdona? No vas a hacer eso más. ¿Hacer qué? ¿Hacerla responsable de las reacciones de los adultos? Su boca se tensó. Elena, conoces a esta niña desde hace 13 años. No es fácil. Sofía se estremeció. Lo vi. Yo tampoco, dije. Vanessa se rió una vez. Aparentemente. Daniel bajó la voz. Necesito hablar contigo a solas. No, es un asunto de familia. Sofía es familia. ¿Sabes a qué me refiero? Desafortunadamente, sí. Quería la versión de la familia donde los niños se veían afectados por las decisiones, pero excluidos de la información. La versión donde Elena podía ser presionada en privado. No. Me miró fijamente durante varios segundos. Luego dijo, bien, quédatela unos días. Sofía levantó la vista. Daniel continuó, quizás necesites ver cómo es en realidad. La crueldad de esa frase fue tan casual que por un segundo no pude hablar. Él no se dio cuenta. También se aburrirá de tus reglas. El rostro de Sofía se quedó vacío. Algo dentro de mí se asentó. Pon eso por escrito. Daniel frunció el ceño. ¿Qué? Si se va a quedar conmigo, ponlo por escrito. ¿Por qué? Recogida del instituto. Decisiones médicas. Cosas de rutina. Vanessa puso los ojos en blanco. Bien.
Daniel hizo un gesto con la mano. Firmaré cualquier formulario temporal que quieras. Pensó que me estaba dando una carga. Ese fue el error. Laura preparó un formulario de tutela educativa temporal en 48 horas. No terminaba los derechos parentales de Daniel. No me convertía en la tutora legal permanente de Sofía, pero me permitía matricularla, asistir a reuniones escolares, aprobar cuidados médicos de rutina y proporcionar una dirección estable mientras la familia resolvía el conflicto doméstico y financiero en curso. Daniel firmó sin leer con atención. ¿Por qué iba a hacerlo? Creía que el acuerdo le ahorraba dinero. Incluso lo dijo. Quizás esto sea bueno. Puedes cubrir algunos de sus gastos por un tiempo. Miré a Laura. Laura me miró a mí. Ninguna de las dos, respondió. Durante las 2 semanas siguientes, descubrí cuánto bien contenía la vida de Sofía. Había faltado a 2 citas con el dentista porque Vanessa se olvidó. No había tenido una revisión médica en 18 meses. Su cuenta del comedor escolar había estado en números rojos 3 veces, a pesar de que Daniel recibía prestaciones de supervivencia en su nombre. Su ropa era en su mayoría heredada desde Lucía, aunque Lucía era más alta. Su ordenador había pertenecido originalmente al restaurante de Daniel. El cargador del portátil echaba chispas si se doblaba mal. Su madre había dejado joyas. Sofía no sabía dónde estaban. Su madre había dejado álbumes de fotos. Vanessa los guardaba en el trastero del garaje porque hacían que la casa se sintiera mórbida. Cada descubrimiento era lo suficientemente pequeño como para excusarlo. Juntos formaban una vida. Laura obtuvo los documentos del fideicomiso. También obtuvo registros bancarios vinculados a distribuciones destinadas a Sofía. No todas son retiradas del fideicomiso, explicó. Estábamos sentadas en su oficina mientras Sofía estaba en el instituto. Algunas son prestaciones de supervivencia. Otras eran fondos de cuentas de custodia. Puede Daniel usar las prestaciones de supervivencia para los gastos del hogar para mantener a Sofía. Sí. ¿Una reforma de la cocina cuenta? Laura me miró. ¿La reforma fue para Sofía? No. Entonces necesitaríamos más contexto. Unas vacaciones familiares. El pago del coche de Vanessa. El programa de baile de verano de Lucía. Las facturas de servicios del restaurante. No todo de las cuentas de Sofía. Pero suficientes transferencias se movían a través de la cuenta general de Daniel para que el patrón fuera feo. Pensé que me sentiría triunfante. No fue así. Me sentí enferma. Porque en mi primera vida, cuando Sofía acusó a Daniel de usar su dinero, yo había dicho, no entiendes lo caro que es criar a un hijo. Ella me había mirado, con 21 años, ya emocionalmente distante, y había dicho, ¿de verdad crees eso? Lo había creído. Esa era la peor parte. Lo había creído. Marcos vino a mi apartamento ese viernes. Trajo vino mi favorito. Eso me enfadó más que si no hubiera traído nada. Entró como si simplemente hubiéramos estado ocupados. Sofía estaba en un club de programación del instituto. El señor Alonso lo había recomendado. Marcos dejó el vino en la encimera. Tenemos que arreglar esto. ¿Nosotros? Me apoyé en el fregadero. ¿Que sea roto? Me miró fijamente. No hagas eso. ¿Hacer qué? Hacerme explicar algo. Obvio. Inténtalo. Se frotó la mandíbula. Has estado distante. Trajiste a tu sobrina a vivir sin discutirlo conmigo. Me avergonzaste delante de tu familia. Te quitaste el anillo. ¿Mi apartamento? ¿Qué? Dijiste que la traje a vivir sin discutirlo contigo. Nos vamos a casar. Nos íbamos a casar. Su rostro se quedó inmóvil. No digas cosas que no sientes. No sé lo que siento. Todavía. Exactamente. Está siendo emocional. Casi me reí. ¿Cómo sería una respuesta no emocional? Te calmas. Sofía vuelve a casa. Daniel se ocupa del problema del instituto.
Laura deja de amenazar a todo el mundo con papeleo. Volvemos a planificar la boda. Laura no ha amenazado a nadie. Ya sabes a qué me refiero. No, no lo sé. Se acercó más. Elena. Miré su rostro. Guapo. Familiar. Seguro, había pensado una vez. Pero la seguridad no era un rostro. La seguridad era lo que pasaba cuando no estabas de acuerdo. ¿Qué te dijo, Daniel, sobre mi casa del lago? Marcos se quedó helado, diminuto, pero suficiente. Nada. Inténtalo de nuevo. ¿Por qué preguntas? Porque quiero una respuesta. Se rió nerviosamente. Esto se está volviendo paranoico. ¿Te preguntó Daniel sobre usar mi propiedad como aval? No. Demasiado rápido. Vale. Asentí. Sus hombros se relajaron. Fui al armario del pasillo, saqué una pequeña caja de terciopelo y la coloqué en la encimera. El anillo de compromiso. Su rostro cambió de nuevo. ¿Qué es esto? Una pregunta. Elena, si dejo de darle dinero a Daniel, ¿aún te casarías conmigo? Se quedó mirando. Eso es ridículo. Entonces responde, por supuesto. ¿Y si nunca le dejo usar mi casa como aval? ¿Por qué importaría eso? ¿Y si nunca apoyo financieramente a mis padres más allá de lo que elijo, voluntariamente? Exhaló. Estás creando extremos. Si Sofía se queda conmigo en el futuro previsible, ahora está siendo injusta. Ahí, miré el anillo. Él también. ¿Cómo? No. Acordamos criar a una adolescente. No te estoy pidiendo que lo hagas. Estás pidiendo que construya un matrimonio alrededor del drama familiar de tu hermano. No. Te estoy preguntando si mis límites cambian tu decisión. Se pasó ambas manos por el pelo. Te quiero. Eso solía ser suficiente. Ahora me di cuenta de lo que no seguía. Te quiero, pero necesito que actúes de otra manera. Te quiero, pero la versión de ti que amo no dice no tan a menudo. Entonces dime por qué sabías lo del fideicomiso antes que yo. Su boca se tensó. Te lo dije. Daniel lo mencionó. ¿Por qué? Hablamos de mis finanzas. No de mi propiedad. No de sus préstamos a veces. ¿Por qué? Porque estoy en el sector inmobiliario. Conozco prestamistas. Ahí estaba. Un hilo del que tiré. ¿Le ayudaste a encontrar financiación? Marcos desvió la mirada. Fue preliminar. ¿Avalaste algo? Silencio. Mi corazón se ralentizó. Finalmente dijo, un crédito puente a corto plazo. Me reí. No porque fuera gracioso. Porque de repente, toda la forma de mi primera vida cambió. Avalaste la deuda de Daniel. No es gran cosa. ¿Cuánto, Elena? ¿Cuánto? 300. ¿300 qué? Su mandíbula se tensó. 1000. Me quedé mirándolo. 300.000 euros y estaba garantizado por, ¿qué? Activos del negocio. ¿El restaurante que se hunde? Nos está hundiendo. Entonces, ¿por qué necesita el fideicomiso de Sofía? No dijo nada. Miré al hombre con el que había planeado casarme en 6 meses. En mi primera vida. Pensé que Marcos se ponía del lado de mi familia porque valoraba la armonía. Ahora entendía que la armonía tenía un valor en euros. Si Daniel no paga, ¿qué te pasará? Me las arreglaré. ¿Cómo? Dije que me las arreglaré. ¿Con mi casa? No. La mentira sonaba diferente ahora. Podía oír el espacio a su alrededor. Marcos cogió la caja del anillo. Guarda esto. No me moví. Elena. No, se quedó mirándome. Me di cuenta de que nunca había creído de verdad que pudiera dejarle. No porque pensara que nuestro amor era inquebrantable, sino porque toda mi personalidad se había construido en torno a quedarme. Cancelo la boda, dije. Su rostro se quedó en blanco. No, fue casi divertido, como si tuviera poder de veto. Sí, no estás pensando. Nunca he pensado con más claridad. ¿Por tu sobrina? No. Lo miré. Por mí. Empujó la caja del anillo hacia mí. Tómate unos días. He tenido años. ¿No lo dices en serio? Sí,
Lo digo. Tu familia pensará que has perdido la cabeza. Eso solía importar. ¿Y ahora? Ahora creo que perder su aprobación podría ser lo más sano que he hecho nunca. Me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego dijo algo que recordaría el resto de mi vida. Estás eligiendo a una niña difícil por encima de tu futuro. Abrí la puerta. No. Me miró. Estoy eligiendo un futuro donde la gente no es recompensada por llamar a alguien difícil, cuando lo que quieren decir es inconveniente. Se fue. 1 hora después, Sofía llegó a casa. Miró el vino intacto, luego mi mano desnuda. ¿Habéis roto? Sí. ¿Por mi culpa? No. Me miró fijamente. Me agaché para estar a su altura. Escucha con atención. No eres responsable de mi relación, pero él no me quería aquí. Eso me dijo algo sobre él. Si yo no estuviera aquí, aún necesitaría saberlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Parecía furiosa por ello. Los adultos siempre dicen que los niños no son responsables, pero luego actúan como si arruináramos las cosas. Lo sé. Entonces, ¿cómo lo sé? Porque seguiré diciéndotelo, hasta que mis acciones lo demuestren. El tiempo suficiente para que me creas. Se secó la cara con la manga. Esa es una respuesta rara. Es la mejor que tengo. Esa noche, después de que Sofía se acostara, abrí la tableta compartida que Marcos había olvidado hacía meses. Debería haber cerrado sesión en sus cuentas de inmediato. En cambio, me quedé mirando la notificación de correo sincronizado en la pantalla. Daniel García, Casa del Lago. Mi pulso se aceleró. Lo abrí. Un mensaje. Luego otro. Luego una cadena entera. Marcos a Daniel. Elena entrará en razón. Siempre lo hace. Daniel. Necesito primero lo del fideicomiso. Si podemos, demostrar liquidez. El prestamista ampliará. Marcos. Después de eso, puedo hacer que se sienta cómoda con la Casa del Lago como garantía temporal. Daniel. Luchará si lo llamas garantía. Marcos. Entonces no lo haré. Se me durmieron las manos. Había más. Meses de ellos discutiendo mi casa. Mis ahorros. Mi tolerancia. A mí. No como persona, como una secuencia de permisos predecibles. Hice capturas de pantalla. Reenvié la cadena a mi abogada. Cambié todas las contraseñas compartidas que tenía. Luego eliminé el acceso de Marcos de mis cuentas en la nube. A la mañana siguiente, le compré a Sofía un portátil nuevo. No porque estuviera tratando de curarla con dinero, sino porque el suyo echaba chispas al enchufarlo. Cuando se lo entregué, se quedó mirando la caja. No puedo aceptar esto. Lo necesitas. Es caro. Sí. Me miró. ¿Cuál es el truco? No hay ninguno. Siempre hay uno. Pensé en mi familia. Luego dije, entonces, este puede ser tu primer ejemplo de que no tiene por qué haberlo. Abrió la caja lentamente. 2 horas después, pasé por su habitación y vi algo en la pantalla. Líneas de código, un diagrama. Una pequeña nota escrita a mano pegada junto al teclado. Inténtalo de nuevo, pero más pequeño. No sabía entonces que el proyecto en ese portátil se convertiría finalmente en el primer boceto de arquitectura. Para una empresa que valía más dinero del que toda mi familia podría haber imaginado. Solo sabía que Sofía parecía en paz. Y por primera vez, en cualquiera de mis vidas, entendí que proteger el futuro de alguien no significaba controlarlo. A veces significaba darles una puerta y dejarles cerrarla con llave. 3 meses después de que Sofía se mudara, mi madre nos invitó a la fiesta del 15º cumpleaños de Lucía. Casi digo que no. Entonces Sofía vio la invitación en la encimera. ¿Podemos ir? La miré. ¿Quieres ir? Más o menos. Eso me sorprendió. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Dejé algunas cosas de mamá en el garaje. Entonces iremos. Mi madre había alquilado un salón privado en un club de campo. Por supuesto que sí. Daniel supuestamente estaba arruinado.
pero nuestra familia siempre había considerado las apariencias como una categoría de presupuesto aparte. Había globos dorados, una tarta de 3 pisos, una pared de fotos de Lucía desde la infancia hasta ahora. Sofía se detuvo frente a ella. Entendí por qué un segundo después. Había una foto de un viaje familiar a los Pirineos. Sofía había sido recortada. No mal. Deliberadamente. Todavía se podía ver parte de su chaqueta roja cerca del borde. ¿Quieres irte?, pregunté. No. ¿Segura?, asintió. Quiero la caja de mamá. Acabábamos de llegar al pasillo cuando estallaron aplausos detrás de nosotros. La voz de mi padre llegó a través del micrófono. Y también tenemos una razón extra para celebrar esta noche. Cerré los ojos. Sofía se giró. Lucía estaba, junto a la tarta, sonriendo. En la pantalla de proyección detrás de ella, apareció un logotipo. Desafío Cibernético Juvenil Centinela. Debajo, ganadora. Regional, Lucía Vélez García. Proyecto, Relay Shield. Sofía dejó de respirar. Conocía el nombre. Lo había visto en su portátil. ¿Qué? ¿Es Relay Shield?, pregunté. No respondió. En el escenario, Lucía comenzó a explicar. Un filtro de autenticación ligero diseñado para detectar la exposición de tokens en plataformas escolares y comunitarias. Se me heló la sangre. Miré a Sofía. Su rostro se había puesto blanco. «¿Eso es mío?», susurró. No me moví. «¿Estás segura?», me miró. La ira brilló en sus ojos. Sí, vale. Esa única palabra cambió su expresión. No porque supiera cómo arreglarlo, sino porque le creí antes de pedir pruebas. Vanessa tomó el micrófono. Lucía siempre ha sido nuestra pequeña innovadora. La gente se rió cálidamente. Daniel aplaudió. Mis padres parecían orgullosos. Entonces mi madre nos vio. Por medio segundo, la culpa cruzó su rostro. Desapareció. Saludó. Sofía se dio la vuelta. La caja de mamá. Vamos a por ella. El garaje estaba en la casa de Daniel, al otro lado de la ciudad. No en el club. Así que nos fuimos en el coche. Sofía no dijo nada. En el primer semáforo en rojo, abrió su portátil. Puedo probarlo. Lo sé. No. Quiero decir, probarlo de verdad. Bien. Abrió un repositorio privado. Cada versión tiene una marca tiempo. Historial de commits, ramas, informes de errores, un documento con mis iniciales, correos al señor Alonso. Recordé el problema del instituto. Lucía había visto el informe de vulnerabilidad inicial. Así debió de enterarse del concepto. ¿Tenía acceso a esto? A este no. ¿A algo más? Un viejo pendrive USB. ¿Dónde estaba? En mi habitación. La que Lucía usaba cuando quería. ¿Todavía tienes copias de seguridad en la nube? ¿Sí? Entonces no vamos a discutir con ellos. Me miró. ¿Qué vamos a hacer? Ir a la gente que otorgó el premio. Su boca se abrió y luego se cerró. Tía Elena, ¿y si se lo quitan? Todo el mundo me odiará. Ahí estaba. La trampa. No impongas el límite porque la persona que lo cruzó puede sufrir consecuencias. Sofía, ¿presentaste tú su nombre? No. ¿La obligaste a usar tu trabajo? No. Entonces tú no le estás quitando nada. Bajó la mirada. Así no es como lo verá la abuela. No. ¿Ni papá? No. No te importa. Me importa. Giré en nuestra calle. Simplemente no creo que su ira decida lo que es verdad. A la mañana siguiente, el señor Alonso se unió a nosotros en una videollamada con el comité de la competición. Proporcionamos registros del repositorio, archivos fuente originales, marcas de tiempo de correos del instituto, una grabación de pantalla que Sofía había hecho durante las primeras pruebas. El señor, la confirmación por escrito de Alonso de que Sofía demostró el proyecto en clase semanas antes de que Lucía lo presentara. El comité tardó 4 días. Durante esos 4 días, mi familia llamó 31 veces. Mi madre dejó 7 mensajes de voz.
El primero era suplicante. Elena, por favor, no hagas esto más grande de lo que es. El tercero era de enfado. Estás fomentando los peores instintos de Sofía. El séptimo era frío. Si Lucía pierde esta oportunidad de beca, espero que puedas vivir con ello. Daniel envió un mensaje de texto. Llámame. Luego, estás destruyendo a esta familia. Luego, Sofía necesita terapia. Lo guardé todo, no porque cada texto cruel importara legalmente, sino porque había aprendido que la memoria era demasiado fácil de reescribir. Las personas que te hieren rara vez recuerdan las palabras exactas. Los registros sí. Al quinto día, el comité envió un correo electrónico. El premio de Lucía fue revocado. Se invitó a Sofía a presentar el proyecto bajo su propio nombre para una revisión independiente. La encontré sentada en el suelo de la cocina leyendo el correo. ¿Estás bien? No. Me senté a su lado. ¿Quieres contarme por qué? Se rió sin humor. Gané. Todavía no. Dijeron que el proyecto califica. Sí. Y me siento mal. Eso tiene sentido. Me miró bruscamente. Pensé que dirías que no debería. Los sentimientos no siguen órdenes judiciales. Abrazó sus rodillas. Lucía me va a odiar. Quizás. Papá ya lo hace. Respiré hondo. Tu padre está enfadado. Es lo mismo. No. Me miró. No te diré lo que siente, pero te diré esto. Los adultos pueden estar enfadados contigo y aún así estar equivocados. 2 días después, Daniel exigió una reunión familiar. Me negué. Luego Vanessa anunció que la celebrarían de todos modos en casa de mis padres. Aún me negué. Entonces mi padre envió un mensaje de texto. Tu madre tiene dolores en el pecho por esto. Llamé a su médico. Mi madre tenía indigestión. Casi admiré la eficiencia. Así que respondí. Me alegro de que no sea cardíaco. No asistiremos a una reunión sobre obligar a Sofía a darle a Lucía el mérito de su trabajo. 3 minutos después. ¿Cómo te atreves a llamar al doctor Sánchez? Sonreí. La antigua Elena se habría avergonzado. La nueva Elena se sentía extrañamente descansada. El sábado siguiente, fuimos a casa de Daniel a por las pertenencias de Rebeca. Laura me aconsejó que documentara lo que cogíamos, porque varios artículos estaban listados en los inventarios del testamento. Daniel esperaba en el vestíbulo. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Hacer qué? ¿Hacerlo todo legal? ¿Sí? ¿Sabes a lo que me refiero? He descubierto que normalmente no lo sé. Parecía mayor. El restaurante tenía problemas. El crédito puente de Marcos había vencido. Lo sabía porque el abogado de Marcos había contactado al mío para recuperar propiedades personales de mi apartamento. Y en el proceso intentó caracterizar nuestra ruptura como un conflicto temporal, causado por el estrés familiar. Mi abogada había respondido que no había ambigüedad, boda cancelada, contratos de proveedores compartidos separados, ahorros, conjuntos devueltos según los registros de contribución, sin acceso a mi casa, del lago, sin futura relación financiera. Daniel señaló hacia el garaje. Las cajas de Rebeca están al fondo. Sofía pasó a su lado. Él la agarró del brazo, no con fuerza, pero ella se quedó helada. Lo vi. Suéltala, dije. Él me miró fijamente. Es mi hija. Entonces no hagas que se estremezca. Su mano cayó. Sofía se alejó. Daniel me miró. ¿Qué le has estado diciendo? Muy poco. Nunca se comportó así antes. ¿Así cómo? Como si yo fuera peligroso. No dije que lo fueras. No contesta a mis llamadas. Esa es su elección. Tiene 14 años. Sí. Sigues actuando como si tuviera 30. No. Actúo como si los jóvenes de 14 años fueran personas. Se rió amargamente. Rebeca también hacía esto. La frase me detuvo. ¿Qué? Todo era una negociación con ella. Los sentimientos de Sofía. Los límites de Sofía. El horario de Sofía. Quizás porque Sofía existía.
¿Sabes a qué me refiero? Desafortunadamente, sí. Rebeca había hecho que Daniel se sintiera incomodado, al exigirle que considerara a otro ser humano. Vanessa bajó las escaleras. ¿Estás contenta? La miré. ¿Sobre qué? Lucía perdió el premio. No, no mientas. Me alegro de que el trabajo se atribuyera correctamente. Humillaste a una chica de 15 años. Presentó el proyecto de otra persona. Cometió un error. Entonces, esta es una consecuencia. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. ¿Sabes lo duro que trabajó en esa presentación? Desde la puerta del garaje, Sofía se rió. Vanessa se giró. Sofía sostenía una caja de plástico contra su pecho. ¿Quieres crédito por el PowerPoint? Sofía. Daniel espetó. Di un paso. Adelante. No. Él me fulminó con la mirada. Deja de vigilar cada palabra que digo. Entonces elige mejores palabras. Vanessa señaló a Sofía. Esta actitud. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. El rostro de Sofía se endureció. Recordé lo que el señor Alonso me dijo en privado. Sofía era brillante, pero cada vez que la familia entraba en la conversación, se volvía reservada, sarcástica, defensiva. Ellos llamaban a eso su personalidad, como si una postura defensiva no pudiera tener un origen. Sofía, dije, lleva la caja al coche. Ella fue. Daniel esperó a que la puerta se cerrara. Luego dijo, ¿crees que la está salvando? No. ¿Qué? Creo que le estoy dando espacio para que se salve a sí misma. Se rió. Es una niña que se pasa toda la noche en un ordenador. Quizás pienses que eso va a alguna parte. Ahí estaba, el momento que le dio a mi segunda vida su secreto más extraño. Yo sabía a dónde iba. Había visto portadas de revistas. Visto a funcionarios del gobierno esperar entre bastidores para hablar con ella. Visto a las cadenas financieras mostrar la valoración de su empresa como si el número en sí fuera una noticia. Recordé a mi padre preguntándome años después, ¿cuándo supiste que era tan lista? Yo había mentido. Dije que nadie lo sabía. Pero Rebeca sí, el señor Alonso sí. Y quizás, en el fondo, Sofía también. Ahora Daniel estaba frente a mí, descartando a la futura fundadora de una de las mayores empresas de infraestructura de ciberseguridad del mundo. Como una niña difícil que pasaba demasiado tiempo en un ordenador. Podría habérselo dicho. Podría haber dicho, vas a pasar el resto de tu vida rogándole a esta chica una reunión. Podría haber visto el miedo reemplazar al desprecio. No lo hice, porque Sofía merecía al menos una persona que la quisiera sin necesitar un pronóstico. Creo que le gusta, dije. Daniel resopló. Genial. Quizás arregle ordenadores para ganarse la vida. Quizás. Me fui. Esa tarde, Laura llamó. Encontramos algo en el archivo del testamento de Rebeca. ¿Qué? ¿Una carta personal sellada? Para Sofía. Para ti. Se me hizo un nudo en la garganta. Nunca recibí una. Estaba guardada con los documentos del fideicomiso. Había una instrucción de entregarla si alguna vez se le pedía al protector del pritor, fideicomiso que aprobara una transferencia a una parte relacionada. Me senté. ¿Cuándo puedo verla? El lunes por la mañana. Me senté frente a Laura y abrí un sobre que Rebeca había sellado casi 5 años antes de su muerte. Su letra me golpeó primero, pequeña, precisa. Elena. Si estás leyendo esto, Daniel probablemente se ha convencido de que usar el dinero de Sofía es temporal, necesario y, por lo tanto, justificado. No es malvado. Eso puede hacer esto más difícil. Es más fácil detener a las personas cuando saben que están haciendo algo mal. Daniel es muy bueno convirtiendo lo que quiere en algo que supuestamente todos los demás necesitan. Tú eres muy buena dando a la gente lo que dicen que necesitan. Por eso te nombro a ti. No porque siempre digas que sí, sino porque espero que un día, cuando importe, digas que no. Por favor, protege la capacidad de Sofía para
comenzar su vida adulta con opciones, incluso de su padre, especialmente si lo llama amor familiar. Rebeca. La leí 3 veces. Luego lloré, no con gracia, no en silencio. Laura me pasó pañuelos. Le fallé, dije. Laura esperó. En mi primera, me detuve. En el pasado, habría firmado. Pero no lo hiciste. Esta vez. Ella no sabía lo que eso significaba. No preguntó. Doblé la carta de Rebeca con cuidado. Cuando salí del edificio, Marcos estaba esperando fuera. Por un segundo de locura, pensé que de alguna manera lo había sabido. Luego me di cuenta de que mi madre debía haberle hablado de la cita. Se apoyó en su coche. ¿Podemos hablar ahora? No, Elena. Seguí caminando. Me siguió. Cancelé mi responsabilidad en el nuevo préstamo de Daniel. Me detuve. Felicidades. No seas sarcástica. No lo soy. Lo arreglé. Arreglaste tu exposición. Parecía dolido. ¿Por qué me conviertes en el enemigo? No lo hago. Terminaste nuestra boda. Sí. Ni siquiera quieres intentar terapia. No hay nada que no esté claro. 8 años. Elena. 7. Parpadeó. ¿Qué? Salimos 7 años. Ese no es el punto. Para mí sí. Porque en mi primera vida había estirado cada año, compartido al pedir perdón, y acortado cada promesa. Cuando yo pedía responsabilidad, se acercó más. Estaba tratando de ayudar a Daniel. ¿Con mi propiedad? Nunca la usé. Planeabas hacerlo. Lo habría discutido contigo. Después de llamarlo algo que no era garantía, su rostro cambió. Supe que sabía que yo tenía los mensajes. ¿Te los enseñó Daniel? No. Entonces, ¿cómo? Tu tableta se sincronizó. Apretó la mandíbula. Eso era privado. También mi casa. No tuvo respuesta. Le entregué el anillo. De verdad. Se lo entregué esta vez. Se quedó mirando mi palma. Elena. No. No. Lo cogió. Así que lo coloqué en el capó de su coche. No hagas esto. Está hecho. ¿Por ella? Lo miré. Todavía. Incluso ahora, necesitaba que Sofía fuera la razón. Porque si Sofía era la razón, entonces eliminar a Sofía podría restaurar a la antigua Elena. Marcos, yo te era útil. Eso no es verdad. Amabas la versión de mí que nunca te hizo temer perder el acceso. ¿Acceso a qué? A mi sumisión. Su boca se abrió. Me alejé. Detrás de mí, dijo, te arrepentirás de haber arruinado toda tu vida. Me detuve en el paso de peatones. Luego me giré. Toda mi vida ya está arruinada. Me miró fijamente. Solo estoy limpiando por fin. 3 días después, Daniel presentó una petición para terminar el acuerdo de tutela temporal. La carta, su abogado me acusaba de alienar a Sofía de su padre, manipular a una menor vulnerable, interferir en las relaciones familiares y, lo más interesante, de posicionarme para controlar los activos de su fideicomiso. Leí esa línea 2 veces. Luego me reí. Laura no. Esto significa que respondemos formalmente. Bien. Puede que pida una contabilidad. Dale todo. ¿No has recibido ninguna compensación? Ninguna. ¿Usado fondos del fideicomiso para gastos del hogar? Ni 1 euro. ¿Matrícula? Mi cuenta. ¿Ordenador? Mío. ¿Médico? Mío. Laura levantó la vista. ¿Por qué? Pensé en él. Futuro. En los miles de millones. En toda la gente que un día me acusaría de ayudar a Sofía porque sabía que era especial. Necesito que no haya ninguna duda, dije. Ninguna duda sobre qué. De que la quería a ella. No su dinero. No su empresa. No su futuro. A ella. Laura asintió. Entonces dejemos el registro claro. Por primera vez, entendí algo que mi familia nunca tuvo. Los registros no eran fríos. Los registros recordaban lo que la gente más tarde intentaba renombrar. El proceso legal duró 11 meses.
No una tarde dramática, no un discurso perfecto. 11 meses. Eso era importante. Los límites reales rara vez eran cinematográficos. Eran correos electrónicos, formularios, citas, recibos, expedientes escolares, llamadas perdidas, elecciones repetidas. La defensora judicial asignada al caso de Sofía fue Raquel Merino, una abogada de familia con ojos tranquilos y una inquietante habilidad para esperar a través del silencio. Me entrevistó primero a mí, luego a Daniel, luego a Vanessa, luego a mis padres, luego a Sofía, por separado. Visitó mi apartamento. Abrió la nevera, miró el segundo dormitorio, preguntó por el cerrojo. Sofía le dijo por qué era importante. Raquel no reaccionó, solo escribió algo. El abogado de Daniel argumentó que yo había creado un conflicto donde no existía. Laura respondió con registros. El intento de autorización del fideicomiso. El consentimiento digital bajo mi nombre. La correspondencia del fiduciario. La disputa escolar. La tutela voluntaria que Daniel había firmado. El historial de citas médicas. La admisión de Sofía en terapia después de mudarse. Los registros de prestaciones de supervivencia. Nada por sí solo probaba que Daniel fuera un monstruo. Ese no era nuestro argumento. Nuestro argumento era más simple. Sofía necesitaba estabilidad. Daniel había tratado repetidamente sus recursos financieros como propiedad familiar, disponible. Y Sofía, acercándose a los 15, prefería firmemente quedarse conmigo. El tribunal ordenó una revisión independiente temporal de la administración del fideicomiso. Daniel estaba furioso. Me llamó fuera de juzgado después de la segunda vista. ¿Tú querías esto? No, no mientas. Quería que dejara su dinero en paz. Ahora extraños están revisando mis finanzas. Tú presentaste la petición. Su rostro se contrajo. Porque te llevaste a mi hija. Firmaste la tutela por conveniencia para el instituto. Me dijiste que me la quedara porque estabas cansado de discutir. Nunca dije eso. Saqué mi teléfono. Sus ojos se entrecerraron. ¿Me estás grabando? No. Abrí un mensaje de texto. Su texto. Quizás tenerla y contigo un semestre calmará todo. Tú cubres los gastos. Yo firmo el formulario del instituto. Daniel se quedó mirando. Ahora lo guardas todo. Sí, has cambiado. Sí, lo dijo como una acusación. Lo acepté como un cumplido. La parte más difícil no fue el tribunal. La parte más difícil fue Sofía. Durante meses, esperó a que yo volviera a cambiar. Si estaba estresada, limpiaba toda la cocina. Si tenía una semana difícil en el trabajo, dejaba de pedir que la llevara. Cuando mencioné que necesitaba recortar gastos discrecionales por los honorarios legales, se ofreció a devolver el portátil. Eso rompió algo en mí. ¿Por qué? Me miró fijamente. Dijiste que el dinero está justo. Dije que estoy vigilando los gastos. Es lo mismo. No. Los abogados son caros. Sí. Esto es por mi culpa. No. Su rostro se tensó. Conocía esa expresión. Significaba que estaba a punto de retirarse. Así que lo intenté de nuevo. Los honorarios legales son porque los adultos crearon un problema legal. Si simplemente volviera. No. Parpadeó. No termines esa frase. Pero, ¿no resuelves el mal comportamiento de otras personas haciéndote más pequeña? Me miró durante mucho tiempo. ¿Eso es lo que tú hiciste? La pregunta fue tan precisa que me reí. Sí. ¿Con papá? Sí. ¿La abuela? Sí. ¿Marcos? Sí. ¿Funcionó? No. Asintió lentamente. Vale. Se quedó con el portátil. Para la primavera, el proyecto Relay Shield de Sofía había evolucionado. El señor Alonso la ayudó a entrar en una competición juvenil nacional. Quedó segunda. Mi madre vio el artículo. Llamó. Casi lo ignoro. Luego, contesté. Hola, Elena. Su voz era cautelosa. Vi la foto de Sofía. Vale, parece mayor. Lo es.
Tu padre. La echa de menos. Ninguna mención de si ella echaba de menos a Sofía. Tiene un teléfono. Sabes que no nos contestará. Sí, eso es por tu culpa. Ahí estaba. Miré por la ventana de mi oficina. Abajo, la gente cruzaba las calles del centro, llevando café y paraguas. Mi antigua vida se habría derrumbado ante esa acusación. La nueva apenas se movió. No controlo a quién responde Sofía. Tú la influyes. Por supuesto que sí. Todos los adultos influyen en los niños. Entonces usa esa influencia de manera responsable. Casi admiré la frase. ¿Qué significaría responsablemente? Recuérdale que la familia es permanente. No. Mi madre inspiró hondo. Elena, las relaciones familiares pueden terminar. Eso es algo terrible que enseñarle a una niña. También lo es enseñarle que tiene que aceptar cualquier cosa porque alguien comparte su ADN. Su voz se quebró. No somos monstruos. Nunca dije que lo fuerais. Entonces, ¿por qué nos estás castigando? No lo hago. Nos quitaste a nuestra nieta. Le di una habitación. Silencio, uno largo. Luego, mi madre dijo, siempre quisiste ser la buena. Eso dolió, porque quizás una parte de mí lo había querido. Quizás rescatar a Sofía me hizo sentir menos culpable por la persona que había sido antes del renacimiento. Quizás necesitaba creer que podía corregir algo, pero los motivos podían estar mezclados sin cambiar los límites. No necesito ser buena, dije. Necesito dejar de hacer cosas que sé que están mal. Colgó. En la vista final de la tutela, Daniel llevaba un traje azul marino. Vanessa se sentó detrás de él. Mis padres se sentaron una fila más atrás. Marcos no estaba allí. Había proporcionado documentos a través de su abogado después de que Laura solicitara correspondencia relacionada con la financiación de Daniel. Leí los correos la noche anterior. Verlos en formato legal era diferente. Anexo 17. Anexo 18. Anexo 19. Palabras que una vez me hicieron sentir estúpida, ahora tenían números de página. Marcos. Ella siempre vuelve en sí. Daniel. Firmará si mamá presiona. Marcos. La casa del lago podría solucionar el resto. Daniel. No digas hipoteca. Marcos. Obviamente. Había llorado. Cuando los encontré por primera vez. En la vista, no sentí casi nada. Eso también era curación. No, perdón. Distancia. Raquel Merino presentó su informe. Recomendó que Sofía permaneciera conmigo hasta la mayoría de edad, a menos que las circunstancias cambiaran materialmente. Recomendó una gestión independiente del fideicomiso, recomendó un contacto familiar voluntario y estructurado en lugar de una reunificación forzada. El abogado de Daniel se opuso a la caracterización del historial financiero. El juez le preguntó a Daniel por qué había intentado obtener un préstamo de parte relacionada del fondo educativo de su hija. Daniel dijo que habría beneficiado al hogar. El juez preguntó si Sofía había estado de acuerdo. Daniel dijo que tenía 13 años. El juez volvió a preguntar, ¿estuvo ella de acuerdo? Daniel dudó. No. El juez preguntó por qué la autorización digital de Elena se había presentado antes de que ella firmara los documentos finales. Daniel culpó a un contable. La declaración del contable decía que Daniel había proporcionado el archivo. Nadie gritó. Nadie se quedó boquiabierto. La realidad no necesitaba música dramática. A veces solo necesitaba preguntas de seguimiento. Luego se le permitió a Sofía hablar. No como testigo frente a un jurado. Como una adolescente cuya preferencia importaba, se sentó en la pequeña mesa junto a Raquel. Daniel la miró. Su rostro se suavizó de una manera que una vez me pareció convincente. Sofía. El juez lo detuvo. Señor García. Bajó la mirada. Las manos de Sofía estaban juntas. El juez preguntó, ¿dónde quieres vivir? Con mi tía. ¿Por qué? Porque allí sé cuáles son las reglas. El juez esperó. Sofía continuó. En casa de papá.
Las reglas cambiaban dependiendo de lo que Lucía necesitaba. Vanessa se puso rígida. En casa de la tía Elena, si ella dice que algo es mío, es mío. El juez asintió. ¿Quieres tener contacto con tu padre? Sofía miró a Daniel. Contuve la respiración. Ahora mismo no. El rostro de Daniel se desmoronó. Te quiero, dijo. El juez le advirtió de nuevo. Sofía bajó la mirada. Luego dijo, muy bajo. Siempre dices eso cuando alguien te está obligando a parar. La sala se quedó, en silencio. Daniel cerró los ojos. No me sentí victoriosa. Era mi hermano. Nos recordaba de niños, construyendo fuertes bajo la mesa del comedor. Él llevando mi mochila cuando me rompí la muñeca. Yo conduciendo 3 horas para ayudarle a mudarse a la universidad. La gente rara vez se convierte en una sola cosa. Por eso dejarlos podía doler, incluso cuando era lo correcto. El tribunal mantuvo el acuerdo de tutela. Un fiduciario independiente se hizo cargo. La administración del fideicomiso protegido hasta que Sofía cumpliera 18. Daniel conservó la patria potestad. Pero el hogar de Elena siguió siendo el hogar principal de Sofía por acuerdo y orden judicial. Nadie fue destruido. Nadie fue a la cárcel. Simplemente había un límite que Daniel ya no podía sortear con palabras. Fuera del juzgado, mi padre se acercó a mí. ¿Conseguiste lo que querías? No, se ha ido. Lo miré. Ya se había ido. Simplemente no te diste cuenta porque todavía estaba sentada en tu mesa. Desvió la mirada. 3 años después, Sofía se graduó del instituto. Daniel vino. Mis padres vinieron. No los invité. El instituto había enviado notificaciones estándar. Sofía los vio en el auditorio. Se quedó helada. ¿Quieres irte? Pregunté. No. ¿Quieres que les pida que se vayan? Lo consideró. Luego negó con la cabeza. Quiero mi diploma, así que nos quedamos. Sofía se graduó entre los mejores de su clase. Ganó una beca nacional de ciberseguridad y una plaza académica completa en una universidad de la costa este. Cuando llamaron su nombre, el señor Alonso se levantó antes que nadie. Yo me levanté después. Daniel también se levantó. Sofía no lo miró. Después, mi madre se acercó con flores. Sofía las aceptó, cortésmente. Gracias. Mi madre lloró. Te has convertido en una joven tan hermosa. Sofía asintió. Mi padre dijo, estamos orgullosos de ti. Sofía lo miró. ¿De qué? Abrió la boca. No salió nada. Daniel dio un paso adelante. ¿Podemos tener 5 minutos? Sofía me miró. No respondí por ella. Respiró hondo. No. Su rostro se tensó. Sofía, cumplo 18 el mes que viene. Lo sé. Entonces escucha. Se quedó quieto. No quiero una relación ahora. Mismo. Soy tu padre. Sus ojos no se movieron. Esa fue una relación que seguiste usando como un recibo. Daniel se estremeció. Sofía continuó. Seguías, mostrándolo cada vez que pensabas que te daba derecho a algo. Nadie habló. Me entregó su birrete. Luego se dio la vuelta. Si alguna vez cambio de opinión, me pondré en contacto contigo. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Casi me derrumbo, no porque quisiera que lo perdonara, sino porque no hay alegría pura en ver a un niño volvérselo suficientemente fuerte. Para decir algo que nunca debería haber necesitado decir. Un mes después, Sofía cumplió 18 años. Laura organizó la reunión de transición final. El fiduciario independiente revisó todo. Extractos, saldos, registros de inversión, las instrucciones originales de Rebeca. Sofía firmó para tomar el control de lo que se transfería legalmente en la mayoría de edad, aunque parte de la estructura educativa permaneció gestionada según los términos del fideicomiso. Me miró. Nunca usaste nada de esto. No. Podrían haberte reembolsado. Probablemente. ¿Por qué no lo hiciste? Sonreí.
porque sabía que esta conversación ocurriría. ¿Qué conversación? La en la que te preguntaría si esperaba algo. Se quedó mirando. ¿Lo esperas? No. Nada. Llámame a veces. Puso los ojos en blanco. Eso no es dinero. Exacto. Se fue a la universidad 6 semanas después. Lloré en el aparcamiento. Luego volví a casa. A un apartamento vacío por primera vez en años. Nadie me necesitaba. Pensé que eso se sentiría pacífico. En cambio, me aterró. Había construido mi identidad en torno a la utilidad. Sin emergencias familiares, planificación de bodas, facturas de Daniel, formularios escolares de Sofía, archivos judiciales y gestión de crisis. No sabía qué hacer con un martes normal, así que aprendí. Lentamente, tomé clases de cerámica. Dejé de revisar las redes sociales de mi madre. Vendí la mesa de comedor gigante que nunca usaba. Renové la casa del lago con mis propios ahorros. Salí con 2 hombres, lo dejé 2 veces. No porque los hombres fueran terribles, sino porque ya no creía que toda relación tuviera que volverse permanente para valer la pena. Sofía llamaba cada domingo, luego cada 2 domingos, luego irregularmente. Porque la universidad se volvió ajetreada, dejé que eso sucediera también. Amar a alguien no era lo mismo que exigir acceso. Hizo prácticas en 2 empresas de ciberseguridad. Rechazó a un empleador importante. Inició un pequeño colectivo de investigación con 3 compañeros de clase. Le cambió el nombre 2 veces. A los 22, me llamó a las 2:13 de la madrugada. Creo que voy a dejar la carrera. Me senté. ¿Estás suspendiendo? No. ¿Embarazada? Tía Elena. Resopló. Solo acotando opciones. Se rió. No. ¿Crimen? No. Entonces, ¿por qué? Hemos construido algo. ¿Qué tipo de algo? Habló durante 20 minutos. Entendí. Quizás el 30%. Validación de identidad. Distribuida. Arquitectura de seguridad empresarial. Autenticación adaptativa. Infraestructura de confianza cero. ¿Es legal? Pregunté. Gruñó. Sí. Entonces, ¿tienes suficiente dinero para comer? Apenas. Necesitas un préstamo. Silencio. Quizás. ¿Cuánto? 10,000. Se los envié a la mañana siguiente. No de su fideicomiso. De mí. Firmamos un simple pagaré porque ella insistió. Me lo devolvió 14 meses después, con intereses. Enmarqué el cheque. No porque valiera mucho, sino porque fue el único dinero que me debió. Pasaron los años. Su empresa volvió a cambiar de nombre. Aegis Systems. Al principio, la vi en artículos de tecnología de nicho. Luego en publicaciones financieras. Luego en las noticias generales. Un contrato con el gobierno. Una adquisición importante. Expansión internacional. El rostro de Sofía comenzó a aparecer en los aeropuertos. Una tarde, caminando por una terminal en Barajas, me detuve bajo un anuncio de 12 metros. Congreso Global de Tecnología. Ponente principal, Sofía Benítez. Fundadora y CEO. Aegis Systems. Tenía 27 años. Pelo más corto. Traje impecable. Expresión tranquila. Bajo su nombre había 3 palabras. Seguridad, infraestructura, confianza. Reí tan fuerte que un extraño me miró. Entonces sonó mi teléfono. Mi madre. Por primera vez en 9 años. Supe exactamente por qué. Finalmente se había enterado de en quién se había convertido Sofía. No por mí, por el mundo. Dejé que la llamada de mi madre fuera al buzón de voz. Luego la de mi padre, luego la de Daniel. Esa última me sorprendió. No había llamado directamente a mi número en casi 4 años. Mi teléfono vibró de nuevo. Sofía. Contesté. Eres famosa. En un aeropuerto. Ella gimió. ¿Lo viste? Es del tamaño de un edificio.
No me dijeron que sería tan grande. Hicieron tu cabeza de 2,5 metros. Eso es horrible. Sonreí. Tus abuelos están llamando. Silencio. Ya. Aparentemente, la llamada de Daniel volvió a entrar. Sofía exhaló. Sabía que esto pasaría. ¿Quieres que los bloquee? Encontrarán otros canales. Cierto. Otra pausa. Luego dijo, ¿recuerdas cuando papá dijo que quizás arreglaría ordenadores? Me reí. Sí. Casi le envío la valla publicitaria. No lo hagas. Lo sé. Tienes permitido pensarlo. Lo sé. Esa era la diferencia. Sofía ya no necesitaba permiso para sentirse enfadada. Solo necesitaba libertad para decidir qué hacer con ello. ¿Qué quieres? Pregunté. Nada. Entonces no hagas nada. Lo haces sonar fácil. Me costó toda una vida aprenderlo. Ella no sabía cuán literal era eso. Mi madre dejó un mensaje de voz. Elena, vimos las noticias. No teníamos ni idea. Por supuesto que no. Ese era el punto, continuó. Tu padre y yo estamos muy orgullosos. Pasara lo que pasara antes, seguramente este es un momento para que la familia se una. Lo borré. Mi padre envió un texto. Por favor, dile a Sofía que nos gustaría felicitarla personalmente. Se lo reenvié a Sofía sin comentarios. Respondió, no, gracias. Envié exactamente eso. Daniel fue menos sutil. Tenemos que hablar. Escribí. ¿Sobre qué? Su respuesta fue inmediata. Mi hija. Miré la pantalla. Tiene 27 años. Contáctala directamente. Respondió. Me ha bloqueado. Escribí. Entonces ya tienes tu respuesta. 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron. Me las quitaste durante años. Esa acusación todavía podía alcanzarme por dentro. Ya. No. Respondí. La última vez que tomé una decisión sobre tu acceso a Sofía era menor de edad. Has sido adulta durante 9 años. Sin respuesta. 2 semanas después, Laura llamó. Estaba semijubilada ahora, todavía lúcida. Esto te va a gustar menos que a mí. ¿Qué pasó? Daniel ha contratado a un abogado. Cerré los ojos. Por supuesto que lo hizo. Está explorando si tiene alguna reclamación relacionada con la formación inicial de la empresa de Sofía. Me reí. De verdad. ¿Con qué base? Contribución parental. Gastos de vida. Iniciales. Equipo. Posiblemente propiedad intelectual creada mientras era menor. Su primer portátil fue mío. Lo sé. Él no pagó la universidad. Lo sé. Usó su dinero. Lo sé. Dejé de reír. Laura, ¿sí? ¿Hay alguna reclamación real? No. Entonces, ¿por qué considerarla? Porque algunos abogados cobran por hora. Eso sonaba a Laura. El abogado de Daniel envió una carta. Aegis Systems. Aegis tenía su propio departamento legal. Uno muy grande. Su respuesta fue de 3 páginas. Educada, clínica, final. Sofía me envió una copia. Al final, escribió, aparentemente, heredé la confianza de papá, pero no su teoría legal. Le respondí por texto. Usa tus poderes para el bien. La historia podría haber terminado ahí. No lo hizo, porque el dinero hace algo extraño a las personas que creen que las relaciones son inversiones. Mis padres comenzaron a aparecer en entrevistas para publicaciones locales. Nada dramático. No insultaron a Sofía, eso habría quedado mal. En cambio, hablaron de lo brillante que siempre había sido, de cómo la familia había fomentado su curiosidad, de cómo Daniel había trabajado duro, como padre soltero después de la tragedia. Sofía me envió un artículo. Leí 3 párrafos y me detuve. ¿Quieres responder? Pregunté. No. ¿Segura? Sí. Vale. 6 meses después, Aegis anunció una asociación masiva de infraestructura en Europa y América del Norte. Los medios financieros comenzaron a usar palabras como imperio, potencia, plataforma dominante. Sofía odiaba la palabra magnate, lo que naturalmente
Significaba que todos la usaban. La magnate global de la ciberseguridad Sofía Benítez expande la red de Aegis. La magnate de la tecnología hecha a sí misma. Arquitecta del billón de $1 de la confianza digital. Mi madre llamó de nuevo. Esta vez contesté. Hola. Estaba llorando. Elena, ¿qué pasó? No ha pasado nada. Entonces, ¿por qué lloras? Porque vi su entrevista. Vale, mencionó a Rebeca. ¿Sí? No nos mencionó a nosotros. Cerré los ojos. ¿Qué quieres que diga? Somos sus abuelos. Sí, la queríamos. Esperé. Mi madre se enfadó. Lo hicimos. No dije que no lo hicierais. Entonces, ¿por qué actúas como si la hubiéramos maltratado? Nunca he usado esa palabra. Siempre haces esto. Nos haces parecer terribles manteniéndote tranquila. Eso casi me hizo sonreír. ¿Qué quieres? Quiero a mi nieta de vuelta. No es mía para dártela. Habla con ella. No, Elena, no. Después de todo lo que hicimos por ti, ahí estaba la factura. Había pasado mi primera vida pagando. Facturas que nadie más podía ver. Nacimiento, escuela, vacaciones familiares, ayuda con el alquiler, la aprobación de mis padres, la amabilidad infantil de Daniel, la proposición de Marcus. Cada relación venía con una deuda acumulada. La segunda vida comenzó cuando dejé de aceptar los extractos. Te quiero, dije. Mi madre se quedó en silencio. Era la primera vez que lo decía en años. Lo hago, pero quererte no me da derecho a presionar a Sofía por ti. Lloró más fuerte. Has cambiado tanto. Lo sé, apenas te conozco. Quizás conocías principalmente lo que haría por ti. Colgó. Un mes después, Marcos me contactó. No por texto, por correo electrónico. Asunto. Felicidades. Casi lo borro. Luego, la curiosidad ganó. Elena, vi el perfil sobre Sofía. Increíble. Tenías razón sobre ella. Espero que estés bien. He pensado mucho en cómo terminaron las cosas. Ambos estábamos bajo una enorme presión y lamento la forma en que manejé la situación financiera de Daniel. Si alguna vez te apetece un café, me encantaría verte. Marcos. Me quedé mirando una frase. Tenías razón sobre ella. No, ese era el malentendido. No había tenido razón sobre una acción. No había seleccionado a un ganador. No había roto mi compromiso porque sabía que Sofía se haría rica. Respondí. Marcos no tenía razón sobre en quién se convertiría Sofía. Tenía razón en que lo que le pasó estaba mal. Son cosas diferentes. Te deseo lo mejor, Elena. Respondió en menos de una hora. Entiendo. Solo quería decir que tomaste una decisión inteligente. Ahí estaba de nuevo. La elección como inversión. Sofía se había convertido en la prueba de que hice una apuesta rentable. Borré el correo. 3 meses después, Aegis lanzó la iniciativa Rebeca Benítez, una fundación que proporciona dispositivos seguros, educación tecnológica y subvenciones de recursos legales a adolescentes en situaciones familiares inestables. Sofía me invitó al lanzamiento. ¿Tengo que hablar? Sí. No. Por favor. No. Se rió. Te enfrentaste a la abuela. Pero un micrófono te asusta. A tu abuela no la podían grabar y subir a internet. Justo. El evento se celebró en un moderno edificio de cristal con vistas al río. Había periodistas, educadores, ingenieros, líderes de organizaciones sin ánimo de lucro. Sofía estaba entre bastidores con un traje negro y zapatillas. Algunas cosas nunca cambiaban. Me ajustó la placa con mi nombre. ¿Estás bien? No. Bien. ¿Por qué bien? Significa que no planeas hacer nada raro. Todavía puedo irme. Me agarró de la muñeca. Por un segundo, volvió a tener 13 años. Luego, me soltó. Quédate. Así que lo hice. Sofía subió al escenario. Los aplausos llenaron la sala. Esperó a que cesaran. Mi madre creía que las elecciones
importan más cuando la gente tiene la libertad de hacerlas. Una fotografía de Rebeca apareció detrás de ella. Se me hizo un nudo en la garganta. Sofía continuó. Ella intentó construir esa libertad para mí antes de morir. Habló sobre acceso, tecnología, educación, alfabetización legal. Luego hizo una pausa. Cuando tenía 13 años, casi pierdo los recursos que mi madre me dejó. La sala se silenció. También casi pierdo algo más difícil de medir. Apareció otra diapositiva. No mi foto. Una puerta, simple, blanca, con una cerradura de latón barata. La reconocí al instante. El segundo dormitorio de mi antiguo apartamento. Sofía miró hacia mí. Privacidad. Algunas personas sonrieron. Vivía en una casa donde mi habitación no era realmente mía. Mi trabajo no siempre era tratado como mío. Y mi futuro se discutía como si perteneciera a todos los que compartían mi apellido. Mis manos temblaban. Entonces mi tía me dio una habitación con cerradura. La sala quedó en completo silencio. Suena a poco. Sonrió. No lo fue. Me miró directamente. Elena no me enseñó a construir una empresa. Mis ojos ardían. Me enseñó que nadie tenía derecho a abrir todas las puertas. Solo porque se llamaran a sí mismos familia. Me cubrí la boca. Sofía continuó. La gente ahora le pregunta si siempre supo que yo tendría éxito. Risas suaves. No lo sabía. Más risas. Tenía 14 años. Llevaba sudaderas 3 tallas más grandes. Y una vez le dejé sin wifi durante 6 horas. Me reí entre lágrimas. Me quiso cuando no tenía nada que nadie quisiera. La frase impactó en la sala de manera diferente. Supe que sería citada. Y lo fue. Pero en ese momento nos pertenecía solo a nosotras. Después, los periodistas preguntaron sobre nuestra familia. Sofía se negó. Uno insistió. ¿Tiene una relación con su padre ahora? No. ¿Consideraría la reconciliación? Sofía sonrió educadamente. La reconciliación no es una obligación pública. Esa fue toda la respuesta. Daniel vio el clip. Lo supe porque me envió un mensaje esa noche. Dile que lo siento. Me quedé mirándolo. Luego escribí. Díselo tú mismo, si alguna vez abre esa puerta. Respondió. No lo hará. Miré la pantalla. Por una vez, no les suavicé la realidad. No, escribí. Puede que no. Mis padres finalmente dejaron de llamar cada semana. Luego cada mes. Los veía 2 veces al año. Restaurantes neutrales, comidas cortas, sin peticiones de dinero, sin mensajes enviados a través de mí a Sofía. Esas eran mis condiciones. No les gustaron. Las aceptaron. Daniel y Vanessa se divorciaron. No por Sofía, sino porque la deuda y la culpa tenían una larga vida media. Lucía finalmente le envió a Sofía una disculpa. Una de verdad, sin peticiones, adjuntas, sin exigencia de perdón. Sofía no respondió durante 6 meses. Luego, envió, he recibido esto. Gracias por reconocerlo. Eso fue todo. Pensé que era generoso. Marco se casó con otra persona. Su carrera inmobiliaria se recuperó. El restaurante de Daniel cerró. Finalmente encontró un trabajo asalariado en operaciones. Ninguna destrucción. Espectacular. Eso me importaba. No necesitaba que nadie se arruinara. Necesitaba que no pudieran usarme. Hay una diferencia. A los 51, todavía trabajaba. No porque tuviera que hacerlo, sino porque me gustaba mi trabajo. Me convertí en socia de mi empresa. Luego, reduje mis horas. Mantuve la casa de Lago. Nunca se la vendía a Egis. Nunca dejé que Sofía me comprara una mansión. Lo intentó una vez. Dije que no. Me compró una cafetera en su lugar. Acepté. Compromiso, dijo ella. Manipulación. Negociación sana. Eres imposible. Corre en la familia. Ambas nos quedamos en silencio. Luego nos reímos. La casa del Lago se convirtió en nuestro lugar.
sin equipo de seguridad dentro, sin reuniones de junta, sin entrevistas. Sofía guardaba una sudadera vieja allí. Yo guardaba mezcla para tortitas. Una mañana de otoño, años después, lanzamiento de la fundación, llegó antes del amanecer, sin conductor, sin asistente, solo Sofía. Entró en la cocina, dejó su bolso y abrió la nevera. No, tienes huevos. Buenos días a ti también. ¿Cómo sobrevives? La infraestructura global de ciberseguridad aparentemente no incluye la entrega de comestibles. Puso los ojos en blanco. La observé moverse por la cocina. 31 años ahora. Fundadora, CEO, presidenta del Consejo. Una mujer a la que los gobiernos llamaban cuando la infraestructura fallaba. Una mujer que las revistas describían usando números que no podía procesar emocionalmente. Pero recordaba, 13 años. Cereales secos en una taza de café, preguntando si tenía que volver a casa. Preguntando si la puerta de un dormitorio tenía cerrojo, mientras se giraba. ¿Por qué me miras? Por nada. Eso es espeluznante. Cómete tus cereales. Encontró la caja, la vertió en una taza. Secos. Me reí. Ella bajó la mirada. Luego se rió también. Comimos en el porche mientras el lago se volvía plateado. Después de un rato, Sofía dijo, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras firmado? Lo hice. Más de lo que ella sabía. En una vida, lo había hecho. En una vida, ella todavía se volvió extraordinaria, pero se volvió extraordinaria con cicatrices que yo había ayudado a crear. Nunca podría decírselo. Así que respondí a la pregunta que podía. ¿Sí? ¿Qué crees? Creo que aún habrías encontrado una manera. Me miró. Eso no es justo. ¿Qué? ¿No lo es? Siempre lo hace sonar como si me hubiera salvado a mí misma. Lo hiciste. Tú ayudaste. Abrí una puerta. Cambiaste toda mi vida. La miré. No. Ella frunció el ceño. Te di una habitación, tía Elena. Protegí algo de dinero. Firmé algunos papeles. Estuve ahí. Eso es mucho. Debería haber sido normal. Miró hacia el lago. Quizás. Nos sentamos en silencio. Luego dijo, papá volvió a enviar un correo. Mi pecho se apretó ligeramente. ¿Qué hiciste? Nada. Vale. Dice que no. Quiere dinero. Quizás no lo quiere. Dice que solo quiere conocerme. Esperé. Se volvió hacia mí. ¿No vas a decirme qué hacer? No. Sonrió débilmente. Nunca lo haces. Ya no. Volvió a mirar el agua. Puede que conteste algún día. Vale. O puede que no. Vale. Estarías bien de cualquier manera. Sí, ella asintió. Esa era la vida que Rebeca quería para ella. No riqueza, no poder. Elección. Pasé mi primera vida, creyendo que el amor significaba dar a la gente lo que me pedían. Dinero, tiempo, silencio, perdón, otra oportunidad, otra firma, otra paz. En mi segunda vida, aprendí algo más difícil. El amor a veces parecía una negativa. No, no puedes coger su dinero. No, no, puedes usar mi casa. No, no repararé una relación que sigues rompiendo. No, ser familia no concede acceso ilimitado. No, el perdón no es el precio de la paz. Y a veces el amor se parecía a algo aún más simple. Una habitación, un portátil, un viaje al instituto, el número de teléfono de una abogada, un extracto bancario guardado, una puerta con cerrojo. Años después, la gente miraría la empresa de Sofía y me llamaría afortunada. Algunos incluso me llamaron visionaria. Se imaginaban que de alguna manera había visto el futuro, que había reconocido a un genio oculto y había hecho una brillante apuesta a largo plazo. Estaban equivocados. Sí conocía el futuro. Pero no fue por eso que la elegí. La elegí en una mesa de comedor, donde todos los demás ya habían calculado lo que valía para ellos. La elegí cuando protegerla me costó dinero. Mi compromiso, la aprobación de mis padres, mi hermano.
la versión de mí misma que sobrevivía, siendo útil. La elegí cuando no había público, ni empresa, ni valoración de $1.000 millones, ni fundación, ni titulares. Solo una niña de 13 años al final de una mesa, tratando de no llorar mientras los adultos discutían quitarle algo que su madre muerta le había dejado. Ese fue el único momento que importó. Todo lo demás vino después. El mundo finalmente aprendió el nombre de Sofía Benítez. Mi familia lo aprendió por las noticias. Yo la había conocido todo el tiempo, no como una magnate, no como una prodigio, no como prueba de que había tomado la decisión correcta, como mi sobrina. Y esta vez, eso fue suficiente.